Se llama la prédica Oportunidad de Venganza. Fíjate bien el tema de la predicación, oportunidad de venganza. Ahorita mientras, a ver si me pueden ayudar con el otro micrófono a conectarlo para que se vea a través de las redes, porque sí se oye muy borroso. Oportunidad de venganza. Y quiero iniciar porque sé que cuando titulo algún tipo de prédica de estos, cuando sale a través de las redes, siempre provoca un ruido. Cuando hay temas que son medios tenebrosos o raros, la gente cuando nos está escuchando, los hermanos en Cristo, como que genera cierta expectativa. A lo mejor puede ser que va a hablar este hereje o que va a decir algún tipo de tontería, pero yo creo que Dios pone, ya se está escuchando mejor, creo que Dios pone muchas cosas, pone palabra para empezar en lo que vamos a hablar. Y creo que el Señor ha puesto este mensaje para poderlo traer a ti, para poderlo llevar a ti y que puedas recibirlo. Otra vez, oportunidad de venganza. En las redes se escucha bien, me imagino, perfecto. Seguimos entonces, aquí no pasó nada, cada quien para su casa y esta es la casa del Señor, amén. Aquí se rompió una casa y cada quien para su casa y ya estás aquí en la casa del Señor. Así es que seguimos donde mismo. Primera Samuel 26, 22, 24. Primera Samuel 26, 22 al 24. La palabra dice: y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pese acá uno de los criados y tómela, pase, perdón. Y dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado, perdóname, me voy a quitar los lentes, creo que veo mejor sin los lentes, ya me regresó a la vista el Señor. Te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová, dice la palabra. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de los demás, y me libre de toda aflicción. O sea, redondeando, haciendo cálculos en esas hojas de Excel de la mente, redondeando y tratando de comprender esto, al rey David se le había sido entregado en sus manos al rey Saúl. Entendiendo que David todavía no era rey, todavía seguía en el reinado el rey Saúl y estaba en ese trance, ¿no?, de la vida. Pero el rey Saúl traía un odio visceral, traía algo que definitivamente no quería para nada abrazarlo con un buen amor directamente a David, sino que buscaba para matarlo. Era tiempos de mucha crisis, porque literalmente Saúl sentía que estaba perdiendo el reino, había celos, había envidia. Y la mayoría, sé de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos sufrido en algún momento algún daño, alguna traición, alguna difamación, algo que nos ha causado un problema, algo que tú no ocasionaste, algo que tú no provocaste, y te han perseguido esos problemas probablemente hasta el día de hoy, así como estaba sucediendo en ese momento con el rey David, que estaba siendo acechado. Nos han pagado mal, y yo sé que cuando esto sucede, lo primero que nos deja es un mal sabor de boca, incluso probablemente nos da ese deseo de venganza. En ese punto, en esa perspectiva, Saúl había sido puesto en las manos del rey David. Y también, al ser puesto, tenía la oportunidad de hacer lo que él quisiera con el rey Saúl directamente. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Sí se entiende claro? Porque siento que se cayeron los agudos, pero está bien. Ni modo, siempre detallitos surgen, pero el mensaje va para allá. Amén. Ok. Esta sería la segunda ocasión en este capítulo 26, cuando se le había presentado la oportunidad de vengarse directamente al rey David. En el capítulo 24 había pasado esta misma secuencia, nada más que en esta ocasión ya no fue en una cueva. En esta ocasión había sido en un desierto y estaban en lugares distintos,
y el Señor le había puesto un trabajo muy especial. Adormiló a todo el pueblo de Israel, a Saúl con todo su ejército, y en aquella ocasión David entraría en aquel lugar. Pero ahorita vamos a ir espoleando los detalles, pero quiero que no se me escape ciertos puntos que van a ayudarme a esta prédica. ¿Ok? Bueno, en ese capítulo 24 ya había pasado entonces esa misma situación. Y hay detalles interesantes que nosotros en especial se nos escapan a los predicadores, que es donde yo quiero comenzar a remontar esta prédica, que es donde yo quiero comenzar a hablar esto que te digo o que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Creo que sí me va a tocar cambiar el micrófono porque como que siento que me estoy distrayendo. ¿Sí se puede? ¿O sí me escuchan bien? Porque ya, ¿sí? Órale, así no la vamos a aventar ya, me voy a aguantar, aunque yo sienta feo. ¿Va? Ok, porque creo que el único que siente feo soy yo. Ok. Ya, ¿por qué me abates, oh alma mía? Dice el rey David. Cálmate. Ok. Entonces nosotros los predicadores de repente queremos sanitizar, queremos hacer las cosas de tal manera que estimamos o pensamos que si nosotros no damos los detalles de aquellas personas que Dios utilizó en el trabajo de ministerio de cada una de los personajes que Dios utilizó en la Biblia, pensamos que si nosotros damos esos detalles podemos echar a perder la iglesia. Pero yo he pensado una y otra vez por muchísimas ocasiones en mi vida, ¿por qué Dios jamás omitió los detalles? ¿Por qué Dios jamás ocultó borracheras, asesinatos, detalles que están dentro de la palabra de seres que Dios utilizaba en el reino? Y nosotros los predicadores hemos ido más con esa perspectiva: esto me lo voy a brincar, déjamelo oculto, porque entre tanto yo puedo echar a perder a la iglesia. Y esos pensamientos no solamente salen de una idea, sino porque los he escuchado hablar a algunos pastores: ten cuidado con las cosas que vas a hablar. Pero el Señor siempre fue brutalmente honesto, lo he explicado, y eso, cuando nosotros somos honestos, nos desarrolla un entendimiento de muchas cosas. Hablamos de una vida espiritual, no podemos esconder nada. ¿Me están siguiendo? Amén. Ok. Y por eso yo creo que, digo, para entender esto, porque no necesariamente por eso que estoy hablando estoy ejerciendo una licencia para pecar o para hacer lo que querramos. En Romanos 6, 15, 18, por ahí si me ayuda aquí, que Romanos 6, 15, 18, y si no ahorita aquí lo buscamos. Vamos a Romanos 6, 15, 18. Ah, ya me ganó Quique. Bueno, perfecto. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice la palabra: en ninguna manera. ¿No sabes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Me es necesario comprender un gráfico completo de la Biblia, sin tapujos, sin quitarle, sin nada de eso, para yo poder comprender lo que es bueno, lo que todavía yo tengo oportunidad para poder ser algo o alguien dentro del evangelio. Porque de una manera u otra la iglesia de repente ha timado: es que tú nunca vas a hacer algo, tú literalmente, no, tú sí, porque tú ya eres pastor. Porque una vez así me dijeron en una ocasión: no le des chance a aquella persona. Pero le digo: pero yo fui igual que él. No, pero es que lo tuyo es algo pastoral, lo otro es diferente. Y comenzamos nosotros a robar una bendición y una oportunidad a aquellas almas que literalmente somos todos los que estamos aquí sentados. Una oportunidad es solo lo que nosotros necesitamos. Hay talento, solo falta ayudarlos, dice la gente, ¿verdad? Ok, bueno, perfecto. Y así es que hay esos detallitos que comienzan a quitar o a hacer estorbo. Y es que ya se me lengua la traba. Ok, vamos a ir directamente a Hechos 13:22, por favor.
Un suceso que hace poco prediqué, literalmente, que fue la semana pasada, que cuando hablaba de la prédica, lo oculto, fue cuando se enfurece el rey David. Quédate en Hechos 13:22. Fue cuando se enfurece el rey David y quiere matar a Nabal. Y yo creo que cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, literalmente vemos el hecho de querer matar a Nabal, pero no pescamos el detalle. La furia, el enojo, el descontento del rey David y la intención del alma de matar a Nabal y a todos los servidores que tenía incluso Nabal y Abigail. Y ese detalle como que lo hacemos a un lado y lo omitimos porque comenzamos a sanitizar la palabra, comenzamos a sanitizar lo que está escrito. Y es precisamente aquí donde yo creo y pretendo que te voy a ayudar y nos vamos a ayudar con este mensaje para poder crecer de una manera espiritual. Sabíamos que si en esa ocasión, lo explicaba la semana pasada, el rey David mataba a toda esa congregación en específico, mancharía sus manos y estaba de riesgo y estaba de por medio el reinado, porque iba a manchar sus manos con gente inocente. Y esos detalles en específico se nos van porque si nosotros vamos a la Biblia, en Hechos 13:22, de lo que hablaba, dice la palabra: y quitado aquel, levantándoles por rey David, al que dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Jexé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. O sea, la Biblia narra que el Señor había encontrado una persona conforme a su corazón. Y si nosotros nos vamos con esto, entonces podríamos caer en un punto de desequilibrio pensando que el rey David nunca tuvo errores, pensando en una manera de decir, bueno, es que entre tanto eso que quería hacer quizá lo movió el Espíritu Santo, pero en la realidad habían fallas. De hecho, sabemos que cae en adulterio el rey David y no se da cuenta de lo que estaba haciendo. Esto nos va a ayudar a construir nuestra vida para saber que tenemos una grande oportunidad para salir adelante en quizá en alguno de los detalles que hoy estemos fallando. Quizá pensaríamos que el rey David tenía algo especial que nosotros no tenemos. Y por eso, entre tanto, nosotros hoy en día quizás digas, bueno, yo no puedo alcanzar tantas cosas como lo alcanzó el rey David, o quizá yo nada más vine de paso, quizá nada más solamente soy un miembro de la iglesia. Y entre tanto nos quedamos varados, nos quedamos ya se me va esa palabra, no la traigo el día de hoy, ya luego la voy a alcanzar. Es un obstáculo más fácil. Desacreditamos la oportunidad de Dios, el poder de ser mejores. ¿Sabes? Adoptamos más bien ideas de yo soy así, así nací, me moriré. Bueno, pues es que así dice la gente y nos quedamos con esas perspectivas, palabras que no vienen de Dios literalmente. Pero en realidad David tenía deslices, errores y tenía buenos aciertos. Ahora, vayamos a los detalles de estos de los cuales yo te estoy hablando. Vayamos a 1 Samuel 24, 4, 6, por favor. Y dice la palabra: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Escucha bien lo que dice la palabra. Después de esto se turbó el corazón de David. Vamos a ver con mucho detalle esto, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ahora vamos a analizar esto. Detente un poco a pensar esto que va a comenzar ahora sí a construir esta predicación. Y la pregunta sería: ¿qué crees que pasó por la mente de David cuando tenía a Saúl, aquel que lo quería matar, aquel que traía todo contra él? ¿Qué crees que pasó en ese momento al sentirse turbado?
Su corazón se sintió turbado en tenerlo en la presencia. ¿Cuántas cosas crees que sucedieron dentro de su interior? Porque estaba siendo amedrentado, perseguido, acosado, y todo traía para matarlo directamente a David. Bueno, esa sería una de las cosas. ¿Qué crees que quiso hacer David cuando dijo que Jehová me guarde de hacer tal cosa? Para aquellos que se creen todavía la Madre de Teresa de Calcuta, o que piensan que todavía sudan agua bendita, todos nosotros tenemos pensamientos. Y yo platicaba con los jóvenes el día de ayer y les decía, digo, ¿ustedes piensan que yo no tengo malos pensamientos? Por supuesto que tengo malos pensamientos. Soy un ser humano y de repente siento enojo, siento furia, siento coraje, de repente me turbo de corazón, de repente me siento afligido, por supuesto. Y por supuesto que el rey David había pasado en ese momento también un momento donde había turbado su corazón, y termina diciendo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y aquí viene directamente a lo que yo quiero decirte. O sea, él tuvo que haber pensado: aquí me lo voy a matar, para haberse turbado de corazón y para terminar diciendo: Dios me guarde. Pasó y corrió por sus venas el enojo del momento de decir: yo aquí me lo he hecho. Pero su corazón no lo permitió. Así como cuando a nosotros nos sucede que tenemos el deseo de contestar, de gritar, de ponerme al tú por tú, y de repente sientes algo que te frena. Quiero pensar que esta fue la misma sensación que tuvo en esa ocasión el rey David. ¿Me estoy explicando? ¿Me están siguiendo? Perfecto. Ok. Eso es normal. Esas eran las preguntas que me hacían el día de ayer los jóvenes. ¿Es normal? De hecho, esas son las preguntas que me hacen cuando tengo consejería. Pastor, es que yo no soy digno, pastor, yo no soy digno. Yo todavía tengo el deseo y tengo el enojo y quiero contestar y quiero gritar y todo, pero eso no es normal. Dios no me ama. Y entonces comenzamos a desacreditarnos de una cierta manera, de una manera personal que no es bíblica, que no es nada bíblico. Yo conozco personas que dicen: pastor, yo no dejo de decir groserías aquí en la mente. Yo no puedo todavía de pensar, y de hecho todavía hasta cuando me hablan algo, yo todavía tengo los pensamientos de albur. Sí, porque de repente hablan cosas y como que dicen: ay, yo aquí le contestaría esto, pero se quedan callados. El problema es cuando me dicen: pastor, es que estoy mal. Y aquí viene la respuesta para ti, porque es muy normal tener malos pensamientos, para que vayamos ordenando esta predicación. Hoy Dios nos va a sanar y nos va a ayudar. Pero en Efesios 4, 26, 27, que es una de las maneras que nosotros vamos cambiando esas expectativas, la palabra dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni des lugar al diablo. O sea, Pablo estaba certificando que lo que había sucedido con David en aquel momento estaba bien. Estaba bien que estuviera mal, estaba bien que estuviera molesto y que tuviera el deseo de matarlo incluso. Incluso estaba diciendo: pero, aquí no termina esto. Enójense, pero no pequen. Contrólense. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Porque cuando nosotros reaccionamos, entonces daremos la oportunidad, ahora sí, de que entre el diablo. Si tú le contestaste algo mal a tu esposa, ya abriste una ventana en específico donde le va a decir el diablo a tu esposa: ¿ya escuchaste lo que te dijo tu marido? ¿Estás escuchando? No, yo que tú no me dejaba. Y molas las sueltas, ¿no? Y va con todo. Y de verdad, me han dicho personas: pastores, que tengo deseos sexuales. Yo no puedo dejar de ver a una mujer sin el deseo sexual. Y me dicen: ¿y esto es normal? Le digo: bueno, sí es normal, pero ahorita vamos a cambiar la normalidad. Vamos a salir de esa normalidad. Pastor, yo de plano no puedo cambiar. Y esas son una de las preguntas.
Pero estamos hablando en este concepto del enojo, del ira, de venganza, porque todos los que estamos aquí, en algún momento alguien te traiciona, alguien te grita, alguien supera tu expectativa de un acuerdo, de lo que sea, y dices, ¿cómo quisiera darles unas cachetadas guajoloteras? ¿Cómo quisiera estar libre de pecado para aventarle un volteo de piedras? Porque ya no lo aguanto. ¿Sale? ¿Me está siguiendo? Filipenses 4, 8, 9. Yo sé que todos los que están aquí en algún momento quisieran, ay, ahora sí te voy a agarrar. Óigame, no, me ahorcó. Sí. Y a mí ya me dejó de molestar el ruido ese, por eso ya me estoy ya liberando también. Ya me estaba traumando. Ok, Filipenses 4, 8, 9. Ya no lo escuché, ya se me olvidó. Bye, no te quiero. Filipenses 4, 8, 9 dice la palabra: por lo demás, escucha esto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno. No, hombre, no te metas, amor, no te metas. Algo estás pensando. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate bien, concéntrate bien. O sea, es normal que se me vengan pensamientos de enojo, de lujuria. Somos seres humanos, de intenciones de sexo. Es normal, es carne. Es carne, y la carne para nada aprovecha. Pero Pablo decía, aquí te tengo la medicina, aquí está el ungüento, el tío guano, aquí está específicamente que el que te va a dar la respuesta. Esta pomada te va a untar y va a entrar hasta los huesos. Es la palabra de Dios. Esta sí va a sanar. Y cuando te pase esto, dice, en esto piensa. En todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que produce bendición. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, dice la palabra, y el Dios de paz estará con ustedes. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ya tiene la respuesta para evadir cuando vienen esos malos pensamientos, en el nombre de Jesús. Ayer le platicaba a los chicos que cuando yo era pequeño, cuando era pibe, en aquel tiempo, antes de que comenzara la televisión, porque yo recuerdo que mi mamá y mi papá, cuando compraron su primera televisión en blanco y negro, de esas de que le tenías que prender y regresabas como a las 3 horas, porque se iba prendiendo una lucecita así, que los niños nunca las van a conocer y por lo menos hay que platicarles, y que esperabas y hasta que se veía, todavía no se ve, mamá, todavía no, entonces oscuro, y hasta que medio se veía, ¿no? Que eran las teles de blanco y negro. Bueno, ya se acordaron. Yo me acuerdo que cuando, antes de todo eso, pues bueno, mi mente no tenía registros de nada. Y hablo de miedo. Y después de la televisión comencé a ver algunas películas de terror. Y cuando entra en mi mente, en mi registro de mi pensamiento, yo me acuerdo que mi mente se había formateado y me costaba un trabajo ir al baño, de mi recámara e ir al baño. Porque pensaba, primero, para bajar los pies no me vaya a salir un chucky aquí abajo. Y cuando yo brincaba, y cuando yo llegaba a la cama, luego brincaba, porque sentía que algo me iba a agarrar ahí abajo. Yo sé que a alguien también le pasó eso. Y salía disparado. Pero antes de registrar eso en mi mente y en mi corazón, no me sucedía eso. Yo salía como si nada, porque no había nada de malicia en eso. Y entonces por aquí viene que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y cuando hablas de una vida espiritual, es que estás almacenando en tu mente. Y por eso el apóstol Pablo decía, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, piensa en esto, concéntrate en eso. Nosotros personalmente, aquí en la iglesia decimos, cuando me preguntan, ¿puedo ir a ver una película de terror? Pues si tú quieres ir a ver la película de terror. Oye, pero hay películas que son meramente demoníacas, que son de historias de espíritus demoníacos. Pero qué religioso eres. Le digo, no es religiosidad. Yo personalmente tomamos una decisión con mi esposa de no ir a verlas, porque no queremos tener tanto cochambre aquí, porque luego está uno ahí todo espantado en la noche pensando tonterías, y prefiero pensar mejor en Cristo Jesús. Amén. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a nuestro gran Dios.
La conclusión es: deja de ver, de oír y hacer lo que te daña, y piensa en lo verdadero y en lo honesto. Piensa en la palabra de Dios. Hoy eres producto de tus pensamientos. El resultado de la persona que tú estás construida hoy, si dices muchas groserías, es porque te construiste en un medio de muchas groserías y las adoptaste. No es que seas grosero, es porque eso está en tu mente y eso está en tu corazón, y ahora hay que sacarlo de ahí con la palabra de Dios. Ok, entonces insisto, por alguna razón, algún día fuimos víctimas de alguna injusticia. Recuerda el tema de la prédica: oportunidad de venganza. Recuerda el tema de la prédica. Pero la vida da vueltas. Hemos escuchado esta manera coloquial de decir: la vida da vueltas, y más tarde nos vamos a volver a encontrar. Ándale, chiquito, nos vamos a volver a ver. Tenemos dichos muy bien estructurados que hemos dicho: el que ríe al último ríe mejor. Y dices: te volveré a encontrar. De hecho, existe uno muy similar, y es una ley que dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El regreso es mejor. Y hablábamos ahí de la ley. Mientras que Jesús, cuando entra a la tierra, cuando baja y desciende del cielo, deja todo por ti y por mí. Entonces el Señor dice: voy a modificar esta ley, voy a hacer un cambio. En específico, tengo que hacer un principio, porque las leyes no me estaban ayudando en nada. Se estaban volviendo arrogantes, pendencieros, lujuriosos, ávaros. Literalmente blanqueaban por fuera, pero por dentro estaban echados a perder. Las sacerdotisas se estaban echando a perder, en específico los religiosos, los fariseos, los judíos. Esto no está sirviendo de nada. Era un mercader la iglesia. Dijo el Señor: necesito hacer una modificación para hacer cambios que verdaderamente valgan la pena. Y el principio fue Jesús, y el principio fue el perdón. Y de ahí inicia: pero yo os digo que resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso está en Mateo 5, del 38 en adelante, cuando ya está explicando Jesús directamente. ¿Sabes qué? Esto estaba escrito: ojo por ojo, diente por diente. Vamos a quitarnos de venganzas, vamos a modificar esto. Y yo soy el primero en aventarme al ruedo. Yo soy el primero de pagar y sufrir las consecuencias. ¿Me están siguiendo? Y algunos creen que cuando les sucede algo es un castigo de Dios. Cuando las cosas que les están sucediendo, están pensando que Dios está diciendo: a ver, como si tuviéramos un muñequito de aquellos que hacen brujería, y aquí lo voy a picar, aquí, ¡ay! Y así siente todo: ay, no manches, me vino un dolor. Señor, ¿traes algo contra mí? Y ahí estamos nosotros pensando de una manera hechicera, pensando que Dios trae algo conmigo. Y mira, déjame te digo, porque es bíblico. En Jueces 1, 6, 7, la palabra, fue el caso de Adoni Besec, que dice la palabra, dice: mas Adoni Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Jueces 1, 6 al 7, perdóname. Y dice la palabra: entonces dijo Adoni Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían la migaja debajo de mi mesa, como yo hice. Fíjate bien lo que dice Adoni: como yo hice, así me ha pagado Dios. Fíjate el pensamiento, ¿no? Sin conocer a Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ahora, vamos a despejar dudas, ¿no? Como que si estuviéramos en las clases de matemáticas. Vamos a despejar dudas y analicemos leyes espirituales que no se pueden modificar. No hay cambio en las leyes que ha establecido Dios. Hay leyes espirituales, hay leyes terrenales y hay leyes que tenemos aquí en la tierra también, como la ley de la gravedad, lo he explicado, como las matemáticas, como la ciencia. Hay cosas que no se modifican, excepto que Dios las modifique a su antojo, ¿no? Como hacer flotar un hacha. ¿Me está siguiendo? Amén. No son modificables. Y Mateo, porque no era un castigo de Dios. Mateo 7:12, la Biblia narra y dice:
así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, no era ningún castigo de Dios. Dice, como quiera ser tratado, así trata. Y yo recuerdo mucho en el pasado que mi hija, cuando recién era pequeña, nosotros la conducimos muy mal, cometimos muchas faltas, y les he platicado que cuando la llevamos al psicólogo, descubrimos que el problema éramos nosotros. Punto. Éramos el de la bronca. Y cuando entendimos esto, nosotros habíamos transferido una manera espiritual a mi hija de una manera mal como hija, un comportamiento malo. Y así es que si veía por ejemplo, una chava que estaba gordita, le decía, ¿a poco estás embarazada? O sea, pero era con cizaña, no creas que era así nada más. Ay, ¿en serio? Estás bien fea, estás bien feo. Y se fue anulando todos los detalles y nos preguntaba, ¿por qué a mí nadie me quiere? ¿Por qué a mí todos me odian? Mejor me como un gusanito, ya sabes. Es que no me dan regalos. Y nosotros de ahí comenzamos a trabajar en el Señor, a modificar y a hacer ciertos cambios. Pero el punto es, agarrando en específico, es que como ella estaba acostumbrada a tratar, hay algo que es recíproco, hay algo que regresa. Y yo creo que a estas alturas debíamos de hacer una introspectiva en nuestro interior, decir, ¿qué es lo que está fallando en mi ecuación de mi vida? Porque algo no está regresando. Es como un efecto boomerang que Dios dice, yo no tengo nada que ver con eso. Yo solté leyes espirituales y esas están en la superficie de la tierra y esas están a la orden. Como tú hagas, bueno, yo no tuve que ver nada en eso. Tú lo hiciste. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, estamos hablando de oportunidad de venganza, un enojo, un odio visceral. En las redes sociales, y lo voy a decir aquí para que escuchen también, en las redes sociales, donde más atacan a los que siguen a Cristo y que hay un odio visceral, o sea, la gente no se da cuenta, pero tienen un odio visceral que te dicen, hijo del diablo, cosas que son terribles, ustedes son la iglesia perdida, los hermanos perdidos, todo ese tipo de cosas que empiezan a atacar, pero no se dan cuenta que lo que tienen dañado es su corazón y empiezan a tirar y a lastimar al prójimo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener como base y principio bíblico y espiritual, sea quien sea, vas a amarle y a perdonarle. Y cuando hablamos de amor, no hablamos de decir, ay, mira cuánto te amo, mira, un besito, ay, lo siento, no, te vas a aguantar. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, no es jactancioso. Amén, dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes. Ese es el principio del amor de Dios. Ese es, te vas a aguantar. Todos hemos pasado entonces por eventos, porque hay un punto donde yo tengo el deseo de venganza. Lo triste de estos eventos es que regularmente surgen de un ser que nosotros no creemos ni queremos creer que nos dañará. Este es el susodicho punto. Y tú dices, pero ¿por qué? Yo no lo estaba esperando. O sea, y es algo que atribuye a Salmo 41:9, cuando decía, del que de mi pan comía, cuando hablaba David. Y eran palabras en específico de David en ese salmo, porque él comía con el rey Saúl. Y él pasaba tiempo y hablaban de Dios y celebraban de Dios. Dices, ¿qué pasó? ¿En qué se perdió? Pero se puede modificar tu interior y tu corazón en un odio visceral, porque puedes decir, bueno, éramos tan amigos, pues declaro la guerra en contra de mis enemigos. Luego todavía hay un juego de aquí en México, ¿verdad? Declaro la guerra en contra de mis enemigos. Y no nos damos cuenta también lo que le estamos metiendo aquí, le estamos metiendo acá, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los detalles, porque esto es muy importante. El punto es que en algún momento Dios te pondrá en tus manos a ti, a esa persona, a esa enemistad, aquella que te está frustrando. Y ahorita vamos a ir viendo y detallando cada uno de los puntos que Dios creó tiene para ti y tiene para mí. Cuando yo quebré hace unos años, eché por un rato, dañé, como no tiene una idea,
y ya le he pedido disculpas a mis padres y lo vuelvo a hacer otra vez, y a mis tíos también, pero dañé por un momento a mis padres y dañé la relación de mi papá con un tío mío que en paz descanse, que se llama Raúl. Lo dañé muy fuertemente. Esa relación estaba muy bien, pero yo conseguí un préstamo, porque en ese tiempo mi papá tenía una empresa mercantil que hacía préstamos. Entonces yo tenía una sociedad, que en esa sociedad, en teoría, mi socio, él iba a invertir para hacer casa, una casa en específico, porque así comenzó la sociedad. Yo iba a hacer mis trabajos personalmente, pero a mi socio se le acabó el dinero, ya no había más recurso, y me dijo: ¿por qué no le pedimos prestado con tu papá y con tu tío y que nos preste? Creo que, si no mal recuerdo, la cantidad era de 200,000 pesos en aquellos ayeres. Era mucho dinero para aquellos ayeres, todavía lo sigue siendo. Y cuando lo conseguimos dije: bueno, va, firma él y firmo yo de aval. Después quebraría totalmente, él se despojaría y todo se colapsaría. Entonces, la realidad que existe cuando tú eres aval, el responsable no es quien solicita el crédito, es quien firma como responsable de crédito. Y para esto ya todo estaba quebrado, yo estaba totalmente quebrado. Mi tío ya requería el dinero porque el recurso era de mi tío, era una compañía con recurso de mi tío. Y entonces tuvimos en aquella ocasión una reunión, y en esa reunión recuerdo perfectamente bien que mi tío no iba de buen gusto. Y era una reunión cuando tú haces un censo familiar y que hay que aclarar un problema. Entonces recuerdo que yo le decía: por favor, overtime, ten piedad de mí, mira, me quedé con una deuda de 5 millones de pesos, tengo que pagar aquí, tengo que pagar, dame chance, por favor, condóname los intereses, por favor. Era lo que yo pedía, y dame chance a recuperarme y le pago el recurso. Pero mi tío estaba muy molesto, yo quiero mi lana, yo necesito mi lana, y entonces se molesta y comienza a amenazar. Y mi papá, obvio, como todo padre, entra a la protección de su cachorrito, y yo nada más estaba de un lado. Entonces entra en defensiva, y cuando mi papá entra en defensiva, mi tío le dice: tengo gente que yo te voy a enviar a ti y se van a cargar de ustedes. Y obviamente cuando decía estas palabras no se refería a te van a acariciar, es te vamos a quebrar, vamos a hacer algo. Y yo recuerdo, se me quedaron grabados, hay palabras que se quedan grabadas en la mente y en el corazón. Yo me acuerdo que mi papá me dijo: échame al que sea, con cualquiera me mato. Ya les había platicado que mi familia, Campos de allá de Guerrero, traíamos ese trastorno de machismo muy fuerte y de valientes, ¿no? Y con el paso del tiempo Dios nos ha venido cambiando, a mi padre y a mí también, y es lo que ha venido haciendo la palabra de Dios. Pero había una herida profunda que, si escudriñamos todo, literalmente el único culpable de ahí era yo, porque yo conseguí el dinero prestado, porque yo firmé de aval, y yo conscientemente le dije: yo me encargo de esto si algo falla. Entonces no había nada que reclamar tampoco, porque cuando recibimos prestado un dinero, todos los que estamos aquí lo recibimos con gusto. Pero cuando nos cobran y quedamos en una fecha de un plazo, ya no estamos contentos y estamos peleando y pensamos: qué injusto es mi tío. Yo, de hecho, eso fue el punto de enojo que tuve en ese tiempo. Yo todavía no tenía a Cristo Jesús y estaba furioso, porque mi mente cavilaba y decía: sabes, me están perdonando otras deudas y tú eres mi tío, eres un desgraciado. O sea, ¿cómo estás haciendo esto? Somos tu familia, no estás velando por tu familia. Pero la realidad, los negocios son negocios, son tratos, y si tú entras en algo, vas a sufrir una consecuencia. El que tiene gratitud es porque tiene a Cristo Jesús. Pero de ahí para allá, aunque tuviera a Cristo Jesús, bueno, a lo mejor me voy a retractar de lo que voy a decir. El que tiene gratitud tiene a Cristo Jesús. El que no la tiene, no tiene a Cristo Jesús. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. Entonces, había un rencor. Para mí surgió un enojo. De verdad yo estaba muy enojado, y yo puedo asegurarte que mi padre también estaba enojado. Voy a hablar por él, pero literalmente él lo tendrá que decir. Pero yo creo que también estaba molesto,
porque yo creo que entre familia nos debemos apoyar, que ese es uno de los puntos, ¿no? Que luego pensamos como familia y decimos, veniste de Estados Unidos y tú traes recursos y me ves que estoy mal, y exigimos lo que no es de nosotros. Y a veces muchos de los enojos de nosotros es porque el otro te ve que estás mal y no te ayuda y te molestas como que si el otro te tuviera que mantener. Y literalmente no es así. El que te sostiene es Cristo Jesús. Dale más fuerte al Rey de Reyes. Un aplauso al Rey de Reyes. Aprovechando el comercial, en Proverbios 11:15, la palabra dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. O sea que si tú estás siendo aval de alguien, ten cuidado, porque vas a tener problemas en ese sentido. No es una buena recomendación bíblica. En Proverbios 22, 26, 27 dice así: no sea de aquellos que se comprometen, dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. O sea, no le entres si no puedes. Y no seas fiador, mucho menos. O sea, si le entraste a una deuda y luego todavía aparte le entras a una que ni siquiera tienes para pagar, pero por echar la mano, la palabra te dice: aprende a decir no, no puedo. O aprende a decir sí, sí puedo, aunque se moleste el otro. Con el paso del tiempo lo van a entender. Amén. ¿Me estás siguiendo? Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Y esto es algo bien interesante. Ok. Entonces esto fue duro, dije, no hubo flexibilidad de mi tío, esto no es, y había un coraje, ¿no? Pero también había coraje del otro lado. Este no me paga, y ese que se cree que porque soy su tío y no me va a pagar, y tenía toda la razón, estaba en su perspectiva franca y punto donde tenía que estar. Ok, bueno, existe un mal congénito en nuestra cultura, algo que nos ha dañado y nos sigue drenando, pero creo que va más allá de lo cultural. Es un modus vivendi, es una manera de existencial, de tratar de sobrevivencia, de querer salir adelante de lo que nosotros somos. Y cuando Dios se encarga de todo el financiamiento, de toda tu vida, de todos tus recursos, si Jehová no es quien edifica la casa, en vano los albañiles que la trabajan, dice Salmo 127. Él se encarga de todo el financiamiento. El no te dejes, nos hemos adaptado, es ¿por qué te vas a dejar? ¿Cuánto daño nos ha hecho a los seres humanos, a los hijos de Dios? Es que no te dejes. De hecho, son todavía comentarios que nosotros, siendo padres cristianos, le decimos a nuestros hijos, por lo que sea, pero no te dejes. Pero tenemos que tener cuidado, el no te dejes, ¿qué engloba? ¿Qué lleva el no te dejes, no? Que te estén pisando la cara, que te estén escupiendo. ¿Qué lleva el no te dejes? O el ser egoísta. ¿Sabes qué? Espérate, a mí no me vas a tocar, pero no pequéis. Yo le he explicado a mi hijo, por ejemplo, una de las cosas que le digo: cuando alguien te esté golpeando, agárrale la mano. Le digo, tú estás pues acá bien troncho. Le digo, agárralo y dile, ¿qué traes conmigo, mijo? Bueno, si tú vales por 4, mijo, le digo, échale ganas. Entonces es bien diferente. Es bien diferente. No lo golpees, no la golpees, aunque sea una niña. Si te están queriendo dar, agárrale la mano. Le digo, ni yo te la puedo doblar, viejo. Amén. Ok, pero no peques. El no te dejes, tendríamos que analizar qué perspectiva lleva de egoísmo. Y esto es bien importante. Una ocasión una persona me platicó que tuvo una revelación de Dios y me dijo: a mí Dios me reveló, no te dejes, y esto voy a hacer. Pero cuando yo voy a las escrituras y comienzo a revisar, yo primero analizaría que los sueños que tengo, las revelaciones que he tenido, si provienen de Dios, si pasan por los filtros de la palabra de Dios, si exclusivamente eso es lo que Dios dice. Porque en específico no es lo que dice Dios. Lo que Dios dice: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te piden que camines 1 milla, ¿camina qué? Camina 2 millas. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento de ese tipo, dices: esto no puede venir de Dios.
Esto no puede venir de Jesús. Y yo necesito derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y le daría más fuerte el aplauso al Rey de Reyes, en nombre de Jesús. Mira, en 1 Samuel 23 del 6 al 7 y 23 del 19 al 21, dice la palabra, dice así: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, dice así la palabra, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo a Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Ahora voy a leer del 23 del 19 al 21, dice la palabra. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl de Gabá: ¿no es David escondido en nuestra tierra en las peñas de Héroes, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto el rey desciende pronto ahora conforme a su deseo, y nosotros lo entregaremos en manos del rey. Y Saúl dijo: benditos seas ustedes de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. O sea, quiero darte este punto en específico. Un día la vida va a dar vueltas. Un día tú fuiste amenazado, amedrentado, dañado, y viniste a los pies de Cristo. Y la Biblia está narrando que un día Dios iba a ponerle a aquella persona en sus manos para que tomara una decisión, para que dijera: ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y estamos ahora en dos puntos. Vamos a hablar de un paralelismo, de una óptica que tenemos que analizar bastante bien. Saúl dice: bendito Dios que me ha puesto a David, me ha hecho justicia. ¿Sabes cuál era el pensamiento directamente del rey Saúl? Aquí me lo quiebro, Dios está de mi lado, Dios está conmigo. Mientras que el rey David, cuando se le viene solamente, Dios me lo puso, y dice: aquí me lo voy a echar, se turba de corazón y dice: no manches, ¿qué voy a hacer? No, que no dañe esto, que no me manche mis manos, este es un ungido de Dios. Tenemos dos posiciones, y estamos hablando de dos cristianos, de dos elegidos. Aunque haya sido elegido Saúl por el pueblo de Israel, fue puesto por la mano de Dios. No pasa ningún presidente, ningún gobernador quien Dios no diga: ahí se queda. ¿Me estoy explicando? Y ahora convengamos que el rey Saúl era quien conducía al pueblo de Israel, y dijo: este me lo voy a quebrar, porque nada más tantito me descuido y me quita el reino. ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos cuando Dios nos pone en las manos y la vida dio la vuelta y Dios te dice: te lo entrego? ¿Cuál es tu postura para decir: que sufra el canalla? Porque luego de repente pasan que aquella persona que te hizo daño y te das cuenta que tuvo un accidente, mira, se lo merecía de verdad. De seguro se lo merecía. Mira, yo no le deseo lo que le está pasando, porque luego empezamos como que a tallarle al león de Judá y decimos: no, Señor, yo no le deseo eso, pero yo creo que se lo merecía, Señor, que pague la consecuencia. Y el león está rugiendo, está frustrado. Hasta te voy a dar una mordida si no te aplacas ahorita, chamaco. Y específicamente había pasado ese punto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Por eso yo creo que las leyes aún así siguen siendo rectas. Por eso yo creo que aún así las leyes que tenemos dentro de nuestro gobierno siguen siendo muchas rectas. Ahí ya ahora se han hecho diferentes cambios, se han reformado las leyes, pero muchas son muy buenas. Pero una de las que no comparte el gobierno de México, el pueblo de México, es: ¿por qué yo no puedo matar en mi propia casa cuando se mete un ladrón? Esa es una de las cosas que atormenta. Dice: yo debería de tener el derecho de poderlo matar si está entrando a mi casa. Y el problema es que no se autoriza, porque lo que hay dentro de ese tipo de personas es un odio visceral de matar a aquel tipo de personas. No es que quiera hacer justicia,
es porque trae un deseo de matar. Entonces por eso cuando tú matas a alguien o llegaras a matar a alguien en alguna ocasión, que primeramente Dios no pase, pero si llegara a suceder, si esa persona entra, te amenaza de muerte, se da la vuelta y se le cae el arma y corre, y tú agarras el arma y lo matas, se convirtió en un asesinato, porque aquel ya había huido del problema, y tú, tu enojo, toda tu ira, lo que traes dentro del corazón, lo extenuaste, lo expulsaste. Y esas son de las cosas que yo creo que Dios dijo: mis leyes están, como mis leyes son espirituales, lo habla Romanos, esas no se pueden cumplir en la tierra. Yo necesito ponerle el sazón que se llama Cristo Jesús. Yo necesito que Cristo sea quien tome control de todo esto. Amén. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. Déjame tomar tantita agua. Entonces la verdad siempre es triunfante, y parte del principio, la sanidad interior. Y yo creo hoy que lo que sucedió es que Saúl no tenía dominio propio y que el rey David tenía dominio propio. Y aquí es el punto. Hoy dominio propio, traducido a nuestro siglo, sería carácter fuerte. Y un carácter fuerte es aquel que tiene control de sus emociones, que no le gana el arrebato, que no le gana la ira, y ya lo tengo que hacer, y se va a hacer como yo digo. Aquel que puede controlar eso comienza a adquirir sabiduría. Pero aquel que refrena su lengua, dice Santiago 3, es sabio y varón perfecto. Más fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Es sabio y varón perfecto. Oni explicaba el jueves, y de una vez hago una invitación. Se están poniendo muy buenos las predicaciones de los jueves. Este jueves que viene le toca a mi esposa, de una vez lo hago abierto, porque lo dicen: no, tú nada más me andas anunciando, dicen, ¿me quieres que haya mucha gente para que me ponga nerviosa? Hermanos, vengan el jueves, por favor, por favor. Es en amor en Cristo, no en otro tipo de amor. Entonces Oni explicaba, dice, cuando hablamos de dominio propio, cuando hablamos de un punto personal de dominio propio, suena bien fácil. De hecho, cuando nosotros estamos hablando con alguien que queremos que cambie, le decimos: no manches, eso está facilísimo, eso yo lo puedo hacer fácil. Una persona que está endeudada, y si tú no tienes problemas de finanzas, dices: es que es fácil. Si me entran 10 y yo me gasto 15, entonces me voy a quebrar. Entonces yo recibo 10, hago lo que tengo que hacer, entrego lo de mi administración de mi casa, ayudo al prójimo, le entro a la ofrenda, y me queda todavía un sobrante para ahorrar. Está fácil, pero no para todo está fácil. Muchos no tienen cálculo en eso. Entran 10 y gastan 20, y es terrible esto, terrible. Yo tengo que crear un punto de dominio propio. Pero Oni decía: yo me subo acá arriba y yo en teoría se supone que yo tengo dominio propio, dice, y me pongo bien nervioso y le digo a mi cuerpo que no se ponga nervioso y se pone nervioso. ¿Qué está pasando? Dios poco a poco nos va dando esa estabilidad de dominio propio, nos va poniendo a un control que nos va guiando. Y el dominio propio, yo sé que muchos somos buenos en algunas cosas, que es como nosotros lo decimos, pero en literal sería: hay cosas que yo tengo dominio y hay cosas en las que no tengo dominio. Por ejemplo, me dijeron algo y no me puse a discutir. Yo no dije nada. Y de hecho, si me dijeron algo y eso, no estoy pensando en publicarlos en las redes y lo voy a quemar y la gente va a saber y lo voy a denunciar, porque tienes dominio propio. Dices: a mí qué me afecta lo que está haciendo. El Señor me ama, me perdonó, soy limpio, soy puro. Que diga lo que quiera, que eche misa, ¿no? Como decimos coloquialmente, no tiene ningún problema. Pero para otro, uno de los puntos es hablar de los demás. No tienen dominio. O sea, están: ay, es que yo no te lo quiero decir porque es que
Por favor, este es un secreto, no lo digas. Esto es secreto del secreto del secreto del secreto, ¿no? O sea, finalmente terminas chismeando y vas con la otra hermana y vas con el otro hermano, y esto es un secreto a voces, ¿no? Que se va saliendo. Y entre tanto, nos vamos comportando de una manera a la defensiva y vamos argumentando. Y en Efesios 2:3, la palabra dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, fíjate bien, de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, punto número 1, quiero señalar un punto. Éramos hijos de ira porque el pecado no tiene concilio con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero éramos hijos de ira porque los celos contenciosos, amargos, el enojo, dice que es animal y diabólico. ¿Estamos de acuerdo? Santiago 3 también lo vuelve a mencionar. Entonces, queríamos nosotros siempre tomar reacción de hacer las cosas a nuestra manera. Y lo que Dios hoy está tratando es decir: sabes, necesito que cambiemos por completo. En esto piensa Santiago 3, 13, 14: quien es sabio y entendido de vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Escucha esto, en esto piensa. Ok, yo soy sabio y entendido, porque eso dice la palabra. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Y dale más fuerte el aplauso al Rey de Reyes, porque ese eres tú, ese es el Hijo de Dios. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y esto es lo que es diabólico. Todos tenemos un Saúl. Todos, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, todos tenemos a alguien que nos va a estar molestingando la vida, que siempre va a estar directamente tratando de hacernos la vida de cuadrito. Las discusiones más duras, los problemas más duros son los que enfrentamos nosotros mismos, no los que te enfrentas con aquella persona. El reto más grande eres tú. Por eso cuando estaba el rey David, ni siquiera había cruzado una palabra con el rey David y se le turbó el corazón, porque la lucha no estaba pasando afuera, estaba pasando adentro. Y yo siempre he dicho que las batallas se ganan antes. Una guerra se gana antes, se planea, se planifica. Ellos son 1000 soldados y nosotros somos 700, y vamos a hacer una emboscada y vamos a llegar y literalmente vamos a vencer. Esa es la emboscada de la vida que tienes que tener cuando se te presenta tu Saúl. No es el que te está gritando afuera, no es el que te está faltando, no es aquella persona que tú pensabas que estaba en tu contra. Es el que está dentro de ti. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, y tenemos que comprender esa vida espiritual. Y Dios en un día se le ocurre y dice: te lo voy a entregar y este es el momento de ponértelo. Quiero ver qué vas a hacer. Necesito saber qué hay en tu corazón. ¿Qué está pasando dentro, Rigo? Una de las cosas que a mí más me costaban trabajo eran mis luchas personales. Cuando yo tenía que enfrentarme a mí, cuando yo decía: Rigo, pero ¿por qué otra vez? ¿No se supone que te estaban llamando al pastorado y otra vez te estás emborrachando? Esas eran luchas mías. Tú tienes tus luchas. Y aquí no hay nadie que diga: yo no tengo mis luchas. De seguro alguien dice aquí: otra vez yo había dicho que ya no iba a haber pornografía y otra vez volví a caer en la pornografía. Y esa es la lucha gigante que hay dentro. Y el Señor dice: te lo pongo en tus manos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vencer esta batalla? ¿Cómo vas a salir de ahí? Dios siempre va a poner en tus manos a quien te ha hecho daño. Y en ocasiones tú eres el que hiciste daño y te va a poner en manos de la otra persona, porque también caminé por ahí. Es a donde tienes que agachar la cabeza y tienes que decir:
lo siento, eres un hijo de tal por cual, por tu culpa me hiciste, me dañaste, lo siento. ¿Cómo lo pago? ¿Qué hago? Y Dios se está enfrentando hoy. Dios está tocando hoy tu alma. Y yo creo que Dios siempre va a poner una Abisaí en tu vida. En 1 Samuel 26 del 8 al 9 la palabra dice: entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no habrá más segundo golpe. Con uno tiene. Sabes que tienes una Abisaí cerca de ti siempre para decirte: pero ¿por qué te dejas? Eres un tarado, eres un menso, por eso la gente abusa de ti. Ya, defiéndete, pelea, que no te griten en la cara, que no te insulten. Y hay una Abisaí que dice: o dame chance, si me da chance yo me lo quiebro. ¿A alguien le resuena esa palabra? Cuando alguien le ha dicho, alguna persona que por lo que sea se cruzó de la maña y te dijo: si quieres yo le cobro, yo me cargo, nada más déjale, doy una calentadita, no va a pasar más de ahí. Ahí con eso es suficiente. No, viejo, yo lo arreglo, yo le voy a decir sus verdades, dice, porque yo no tengo pelos en la lengua. Y empezamos a pasar este punto. Y en el 9 la palabra dice: y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? ¿Será inocente? Siguió con el dominio propio David. Y ese es uno de los puntos claves de los hijos de Dios. Este tiene un corazón parecido al mío. Y sabes que tú puedes decir: sí, pero es que ese sí es villano, ese no viene a la iglesia, ese... ¿Sabes? Dios dio a Jesús para que muriera por todo el mundo. Y también está esperando a ese que te dañó, aquella persona, aquel marido que no cambia, aquella esposa que no deja de cambiar también. Está esperando que también cambie y se arrepienta. Él también es un ungido de Dios, porque Él tiene la esperanza que muchos sean salvados. No es porque sea dado por tardanza, sino porque Dios está esperando rescatar lo mayormente posible. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, a nuestro gran Señor. La redención es universal. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando nosotros queremos tomar concilio y venganza, lo estamos haciendo contra Dios directamente. Y Dios dijo: ¿cómo se parece ese corazón a mí? De hecho, la Biblia narra que Él es tardío de ira. Y eso es dominio propio. Y hay un gen espiritual, un ADN espiritual hoy puesto en ti. Cuando te dijo el Señor: te quitaré el corazón de piedra y te voy a poner uno de corazón de carne, literalmente te estaba poniendo su corazón de Él. Por eso hoy quedaron atadas a tu cuello la palabra y selladas en tu corazón con las arras del Espíritu Santo. Es algo que es tuyo, no lo merecías y fue derramada por el Espíritu Santo en tu interior. ¿Qué crees? Hoy puedes ser bueno, hoy puedes perdonar, hoy puedes amar, hoy puedes sentir, hoy puedes liberarte, hoy puedes decir al Rey de Reyes: Señor, cuánto te amo, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por mi vida, Señor, gracias por sacarme del bajo mundo, gracias por restituirme, gracias por tener misericordia y tener todavía paciencia para llevarme a esos lugares celestiales. Ese eres tú, Cristo Jesús. Y sabes, cuando Cristo Jesús, cuando el Señor, cuando Dios te pone directamente, te voy a decir cómo le hizo
de cómo forma resolvió el rey David, de qué manera comenzó a resolver este problema. Y lo que el rey David en 1 Samuel 24, 8, 13 narra la Biblia, dice: y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio a voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor, mi señor. Porque para esto David no se había acercado a Saúl, había una distancia, porque había un problema, había una guerra. Tenía que gritarle: mi señor, mi rey, por favor. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, dice la palabra. O sea que todavía que el dañado era David, dijo: cuánto lo siento, esa no es mi intención, yo no te he querido dañar. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Era una pregunta que le hacía a Saúl. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. No lo voy a hacer. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu mano en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Estaba testificando lo que hizo y lo que había pasado en David. Él no comenzó a decirle a todo el pueblo, decirle: David es un asesino, un mal bueno para nada, es un egoísta. Él no empezó a quemarlo como luego a veces nosotros queremos quemar a las personas, hablando mal sin darnos cuenta, comenzamos a dañar. David esperó el tiempo necesario para encontrarse en esa cueva, en el momento donde Dios lo pondría en sus manos. Y aquí viene un primer punto. ¿Qué hizo David cuando Dios se lo entregó? Comenzó a pedir disculpas cuando no era el culpable. ¿Qué hizo David en ese momento? ¿Qué fue el punto que ocasionó? Segundo punto, fue el momento de mostrar su integridad cuando Dios lo había puesto. Cuando tú estás tratando de mostrar tu integridad sin antes que sea necesario hacerlo, te estás delatando y algo de culpa puede haber ahí. Escucha bien esto que te estoy diciendo, porque viene de parte de Dios. Cuando tú te quieres adelantar a los hechos, es porque hay culpa en tu corazón y dices: antes de que se den cuenta, voy a hacer que todos sepan la clase de artimaña que es este. Y tu mismo corazón comienza a delatarte. Y la palabra dice que si tu corazón no te reclama, confianza tienes en Dios. Así dice la palabra. Y el segundo punto que no podrías, en este punto que estaba hablando, era cuando Dios lo ponga, en vez de acribillarlo ahí, en vez de matarlo, comiénzale a decir: ¿qué fue lo que hiciste por él? Yo no te dañé, al contrario, yo hice esto y aquello por ti. Pero no había necesidad de divulgarlo. Estaba el momento esperando para que Dios me pusiera cara a cara, frente a frente a ti. Y eso fue en específico lo que estaba haciendo el rey David. ¿Quieres algo sabio? Escucha las palabras del Señor. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. ¿Sabes qué hizo David en ese momento? Lo que hizo fue comenzar a alimentarlo, no a rafaguear. Viste que cuando alguien hace algo: ¿por qué andas haciendo eso? ¿Por qué andas diciendo esto de mí? Comenzamos a rafaguear. Pero es que yo supe esto y aquello. Y David lo que hizo en ese momento: mi Señor, Señor mío, Padre mío. Y se postra. Lo recibe con un alimento, con una comida, con algo que nosotros aún así no tenemos. Era dominio propio absoluto, que era lo que estaba haciendo. Y la palabra dice en Romanos 12, 20, 21:
Así es que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Sabes qué hacía ahí David? Lo estaba alimentando. Yo no tengo nada contra ti, Señor, lo siento. A lo mejor fallé en algo, a lo mejor se escaparon muchas palabras que estoy seguro porque no cabrían en el libro. Muchos detalles que nosotros no vemos, los que se nos escapan. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice la palabra. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice la palabra. Romanos 12, 17, 19 dice: no pague nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, de todos, no aquí en la iglesia. Yo me recuerdo mucho cuando fui a Saltillo, que le dije, porque el pastor los estaba exhortando a todos los pastores, una congregación de 1000 y fracción de pastores que tienen arriba de 1000 iglesias. Y cuando estaba ahí en ese lugar, los estaba exhortando, y el pastor con el que me apoyó para ir, el Señor, y nos movió para ir a Saltillo, yo le dije: qué bueno que yo no estoy en esta congregación para no salir tan regañado. Y me volteó a ver así: Rigo, pero Dios te está viendo. Me hizo llorar. Dios te está viendo, en todo momento te está observando. Y la palabra dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Todos, todos. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entregó a Cristo Jesús y pagó por todos los pecados del mundo. Dale más fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, nuestro grande es. Mira, yo sé que ya quizá me colgué tantito en el tiempo, pero yo sé que nos están escuchando también ahí las fallas que tuvimos al inicio, pero quiero cerrar. En Filemón 17, 19 dice la palabra: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Otra vez: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, dice la palabra. Hablaba de Onésimo, alguien que había evangelizado Pablo en la cárcel. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, le decía el apóstol Pablo. Escucha estas palabras: yo Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo dijo: sabes, a mí me han hecho varias y yo no pagué mal por mal, pero tengo una cuenta que he acumulado en el cielo, que cuando tú me vengas a reclamar a mí algo, no tienes ni una sola palabra para venirme a reclamar nada. Y Pablo nos daba el ejemplo: viaja sin deuda, es la mejor manera de vivir, cuando tú viajas sin una sola deuda. Si estás pensando en este momento dificultad por alguien que te está afectando, la Biblia dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y lo que Dios está diciendo aquí hoy para ti, que si tú estás pasando una dificultad de este tipo, dice: si tú pasas por las aguas y sientes que te estás ahogando, yo te voy a cruzar. Sigue adelante, yo te voy a pasar. Por favor, no es con armas, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios, es con el Señor. Cuando pases por el fuego, yo me encargo, las cuentas corren por mí, dice el Señor. ¿Piensas que no vas a salir de esta? Estoy seguro que saldrás de esta y no vas a quedar avergonzado.
Y eso es lo que Dios está diciendo. Las tinajas serán llenas de aquel vino, que rebosarán y te levantarán. Y yo le diría al Señor: gracias, Padre Celestial. Le daría un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Cómo te ama el Señor? Ponte de pie. ¿Cómo te ama el Señor Príncipe? ¿Cómo te ama el Señor Princesa? ¿Cuánto te ama el Rey de Reyes? ¿Cuánto te ama el Señor? Mira, Saúl dijo a David, cerrando todo, y esto me voló la cabeza cuando lo leí, en específico hoy en la madrugada. Hoy le dijo Saúl a David, su enemigo, cuando él le había dicho: te pude haber matado, pero te perdoné, y lo alimentó todavía con palabra. Le dijo: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Si tú resistes cuando eres pasado por fuego y por agua, tu enemigo te va a bendecir. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Cómo te ama el Señor?